Como bien introdujo un poco Ara, la idea de esta parte es que ustedes tengan esta herramienta, que es la de la conversión entre unidades, para justamente eso. Los problemas se van a encontrar con muchas veces, muchas oportunidades que ofrecemos los datos en unidades, les pedimos los resultados en otro tipo de unidades, o bien hay que compatibilizar los datos porque están dados partes en centímetros, partes en kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy sencillo cuando las unidades no son derivadas, por ejemplo, o no están elevadas al cuadrado o al cubo, porque se soluciona directamente con reglas de 3, ¿no? Yo quiero saber cuántos centímetros tienen 2 metros. Sé que un metro tiene 100 centímetros, 2 metros son 200 centímetros. Y eso es una regla de 3 que ni hace falta plasmar en un papel. Pero cuando la cosa se pone un poco más complicada o no son equivalencias que estamos tan fácilmente a mano, ¿sí? Como pulgadas y centímetros, etcétera, está bueno este recurso que es el que conocemos como factor unitario. A ver, voy a volver a encajar pantalla. ¿Ven bien? Está muy brilloso, porque a mí me devuelve como que está muy brilloso esto, pero díganme. Para mí está bien. ¿Sí? Se ve bien. Bueno, Sí, se ve genial. bien. Sí, se ve bien. Genial, Sí, genial, se ve genial. bien. Bueno, factor unitario, ¿sí? O factor de conversión, también lo van a encontrar, está en el capítulo 1 de Brown. Entonces, la idea del factor unitario como concepto es, factor quiere decir que es algo que se está multiplicando, ¿sí? Es un factor. Y unitario porque por lo que vamos a multiplicar a nuestros datos de origen, a los dados, ponele si estamos pensando en un problema, es por algo que es una unidad, ¿sí? Pensemos lo siguiente. Conocemos la equivalencia entre metros y centímetros. Dijimos que un metro son 100 centímetros, ¿sí? No hay duda de eso. Si esto es una equivalencia, yo podría plantear entonces una fracción, que sería una fracción unitaria, en la cual ponga en el numerador y en el denominador cantidades iguales de esa magnitud, pero que estén expresadas en una unidad distinta. Y ese es el recurso sobre el cual se basa el factor unitario. Entonces, si yo escribo un metro en el numerador y 100 centímetros en el denominador, esto, o sea, matemáticamente, no es 1, claramente, pero a los fines conceptuales, esto es 1, ¿sí? Equivale lo que hay en el numerador y lo que hay en el denominador, ¿sí? Son distintas unidades, con lo cual expresar algo que es una misma cantidad. Lo mismo a la inversa, yo puedo también expresar en el numerador 100 centímetros y en el denominador 1 metro, y esto también es equivalente a lo anterior, ¿sí? Esto que acabamos de construir, y frénenme si no se entendió hasta ahora, son factores unitarios, ¿sí? Entonces, problema sencillo, aplicando esta lógica del factor unitario. Yo quiero saber en centímetros cuántos son 3.5 metros, ¿sí? Entonces, me olvidé de las reglas de 3, no tengo ni idea, solamente me acuerdo del recurso del factor unitario. Véanlo. Tengo que pensar, entonces, un factorcito por el cual multiplicar a este dato de origen y obtenerlo en mi unidad deseada, que es la de centímetros. ¿Sí? Entonces, una reglita para pensar esto es que si ustedes tienen una unidad que está dada, ¿sí? Y quieren llegar a una unidad deseada, por decir algo, ¿sí? Van a plantear algunos de estos factores unitarios que les permitan el pasaje, ¿sí? Recuerden que son fracciones, y esto responde a las propiedades matemáticas. Vamos a ubicar, entonces, en los términos de unidades, así tal cual está en este ejemplo, vamos a, en el denominador, ubicar la unidad que sea la dada,
¿Por qué? Porque yo quiero que se cancelen, ¿sí? ¿Recuerdan esto de las matemáticas? Y en el numerador, entonces, lo que me conviene, o lo que necesito, mejor dicho, es que esté la unidad deseada para luego, bueno, resolver numéricamente lo que tenga que resolver, pero que el resultado esté expresado como yo buscaba, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? No, profe, pará, de vuelta, me perdí. Vamos de nuevo. ¿Te quedaste acá en la parte de unidad dada y deseada? Sí, sí. La idea es esta. Uno tiene una unidad de origen y quiere llegar a una unidad de destino, porque lo necesito en particular, ¿sí? Entonces, hay que construir un factor unitario. Para construir este factor unitario, yo podría usar, cuando lo veamos en el ejemplo bien aplicado a una unidad, se va a entender mejor, ¿eh? Tengo que ubicar estas equivalencias de las cuales hablábamos antes, ¿sí? Pero de modo que la unidad, que sea la dada, esté en el denominador para yo poder cancelarla, y la unidad que busco tener en el resultado quede en el numerador. Vamos a resolver, y ahí me dicen, resolvamos estos 3.5 metros pasados a centímetros, y ahí me cuentan si se entiende o no, ¿sí? Entonces, la equivalencia entre metro y centímetro, ya la pensamos. Cómo manifestar cualquiera de estos factores unitarios también. Veamos cuál nos sirve, ¿sí? Dijimos entonces que para cancelar la unidad dada, requiero de que en este factor unitario sea en el denominador que estén los metros, ¿sí? Entonces, y por ende, la unidad deseada, que son los centímetros, que estén en el numerador. De estos dos factores unitarios, entonces, ¿cuál piensan que es el correcto ubicar? El que me pone metro en numerador, ¿cómo? 100 centímetros sobre un metro. Bien, exacto. 100 centímetros en el numerador y 1 metro en el denominador. De esta forma, metro se me cancela con metro y el resultado me queda en centímetros, ¿sí? ¿Cuánto es esto? 3.5 por 100. Puedo pensar 3.5 por 10 a la 2. 3.500. Exacto. Con notación exponencial, 3.5 por 10 a la 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Esto no sería 3.500, sino que sería 350. Perdón. Bueno. A esta altura es sencillo quizá, pero la cuestión, cuando tenemos ya unidades un poco más complejas, ¿sí? Que son combinadas, por ejemplo, la velocidad que es distancia sobre tiempo. Entonces, esa unidad, cuando implica hacer un pasaje, ya se nos complica un poco más. Vean conmigo, por favor, el problema 10, la serie. Dice que un corredor recorre 1 milla, ¿sí? Tiene 3 cifras significativas este dato, 1,00, y lo hace en 13.0 minutos. ¿Sí? Y este problema lo que nos pide es expresar la velocidad resultante. Sabemos que velocidad es distancia sobre tiempo, ¿verdad? Que la expresemos en un montón de unidades distintas, en combinaciones de distintas unidades de distancia y de tiempo. Y nos da algunas conversiones de las cuales no conocíamos seguramente, o mayormente, como entre milla y metro, entre pulgada y centímetro. ¿Sí? Agarremos la primera, vamos a hacer 2 nomás. Agarremos la A, donde lo que nos interesa es expresar la velocidad en pulgada sobre segundos. ¿Sí? Entonces, dijimos que la velocidad es la distancia sobre tiempo. La distancia recorrida es 1 milla, ¿sí?
el tiempo en el cual este atleta hizo esta milla son 13 minutos. Uno realiza este cociente, 1 dividido 13, y tenemos la expresión de la velocidad en millas sobre minutos. Esto es 7.692 por 10 a la menos 2, para ya empezar a introducirnos un poco más en notación científica dentro de un problema. Millas sobre minutos. ¿Sí? El problema nos pide, en realidad, que podamos expresar esto en pulgadas sobre segundo. Así que acá la tengo un poco más difícil. Una regla de 3 o 2 reglas de 3, puedo usar una regla de 3 para pasar las millas a pulgada, lo cual está bastante complicado. Puedo usar otra regla de 3 también para pasar los minutos a segundos, que es un poco más sencilla esa equivalencia. Está bueno entonces considerar el uso del factor unitario, ¿sí? Vamos a organizarlo, ustedes háganlo conmigo, me van frenando, y ahí vemos, quizás en particular es un pasaje que no es muy agradable, pero bueno, vemos hasta qué punto, ¿sí? Nosotros tenemos por el problema que una milla, ¿sí?, equivalen a 1609 metros, y también sabemos que 2,54 centímetros equivalen a una pulgada. ¿Sí? Se ve medio borroso, Martín. ¿Entienden entonces, lo que están tratando de hacer, ¿no es cierto? Ustedes le dan una velocidad en millas por minuto y quieren convertirlo a pulgadas sobre segundo. O sea, lo único que quiero hacer es un pasaje de unidad. Comúnmente nosotros pasábamos de unidad utilizando reglas de 3. A veces es fácil porque es una regla de 3 sola, o 2 o 3. Cuando son muchas o son reglas inversas quiere decir que te quiero pasar algo que está en el denominador, como un minuto, se complica. Entonces, una forma fácil de resolver es usar el factor unitario. El factor unitario es algo que tiene un numerador que quieren decir lo mismo. Están en distintas unidades, pero quieren decir lo mismo, qué sé yo, no sé, 100 centímetros o 1 metro, claro, exacto. Entonces, con esa milla y con esa pulgada, él va a intentar armar factores unitarios que me sirvan para en un solo renglón pasar de esa milla por minutos a pulgadas sobre segundo. Entonces, pensemos lo siguiente. Tenemos millas sobre minutos y queremos ir a pulgadas sobre segundo. Tenemos que pensar cuál va a ser el camino para a esta expresión de distancia llevarla a pulgada, de milla ir a pulgada, y a esta expresión de tiempo pasarla de minuto a segundo. ¿Sí? Para pasar el más fácil, por el pasaje temporal de minuto a segundo, conocemos la relación. Entonces, un factor unitario bastante sencillito para emplear ahí es que un minuto, ¿a cuántos segundos equivalen? A 60. ¿Sí? Esto, como les comenté antes, es un factor unitario, son la misma cantidad expresada en distintas unidades, por lo que es indistinto haber escrito eso que escribí primero o esto. ¿Sí? Al revés, 60 segundos en el numerador, 1 minuto en el denominador. ¿Sí? O sea que la cuestión temporal de este tipo de unidad, así tal cual, no sería difícil. La cuestión acá está con la milla, porque no conozco una equivalencia directa entre milla y pulgada, sino que lo que nos da el problema como dato es la equivalencia entre milla y metro, y después entre centímetro y pulgada. Y a su vez nosotros ya conocemos, porque lo hemos hablado antes, incluso la equivalencia entre metro y centímetro. Así que por ahí viene la mano, ¿sí? Tengo que ir armando puentes. Cada uno de estos puentes va a implicar un factor unitario, ¿sí? Vamos a ponerlo en práctica. Una pregunta. Sí. ¿Una Sí, milla a cuánto equivale en metros? 1609. 1609. ¿Ves que No el llegaba a número es más leer. grande? No, está bien, por ahí no se ve demasiado bien.
Esta es la serie introductoria que está en la plataforma. ¿Sí? El problema y es 2,54 centímetros es una pulgada. ¿Sí? Piensen que una tele son 15 pulgadas, 20 pulgadas, es en el orden de centímetros su equivalencia. Vale, ¿Sí? gracias. Entonces, como les contaba, estábamos con la cuestión de la distancia, ¿sí? Y cómo hacer esos pasajes de unidades. Les propongo entonces, como camino a seguir, hacer primero un pasaje con factores unitarios de milla, ir a metros, ¿sí? Luego plantear una equivalencia entre metros y centímetros, que la conozco. Y por último, recién ahí, plantear un último factor unitario para ir de centímetros a pulgadas. ¿Sí? Perdón, Bien. ¿tengo una pregunta? Sí, te escucho un poco lejos, pero dale. Sí. Espera. No, ahí está perfecto, dale. Yo no sé si lo resolví bien, pero lo intenté hacer sola antes de escuchar todo esto del factor unitario, y en realidad lo estoy haciendo como con regla de 3 simples. Se me hace que es medio similar igual lo que vos estás planteando Cada ahora. factor unitario condensa una regla de 3. Totalmente. Claro, o sea, fui haciendo esos pasajes de milla a metros con los datos que tenía, después de metros a, bueno, y así, haciendo Totalmente. reglas de 3. Claro. O sea que más o menos sería más o menos la Es misma lo respuesta. mismo, pero realmente una vez que le tomás la mano a esto, está Es más bárbaro. Sí, es más sencillo, porque además estás utilizando únicamente un par de renglones versus una carilla de regla de 3. Sí, ¿Sí? así Claro. estuve. Y es Genial. mucho más ordenado cómo se va expresando el pasaje de unidades. Me parece a mí también. Es una buena herramienta, ¿sí? Gracias. Pero se puede hacer también por regla de 3, Erika. Bueno, perfecto. Entonces, vamos de a poco. Tenemos nuestro resultado, ¿sí? Lo voy a expresar un poco más prolijito acá. Es 7.692 por 10 a la menos 2 millas sobre minutos. Pongo todo en imprenta mayúscula así se ve bien, ¿sí? Entonces, resolvamos primero lo temporal. Dijimos que no queríamos minutos, sino que queríamos que esté en segundos expresada esta velocidad, ¿sí? Entonces, como bien nos dijo el compañero Nicolás, tenemos que usar alguno de estos dos factores unitarios. En particular, uno que me cancele minutos del denominador, es decir, que minutos esté en el numerador, y que me deje los segundos debajo. Entonces, de estos dos factores unitarios, voy a utilizar este primero. Un minuto en el numerador, 60 segundos en el denominador, ¿sí? Minutos, se me va con minutos, entonces, cuando llegue el momento de hacerlo con la calculadora, dividiré por 60 segundos y me va a quedar en el resultado final esta unidad, ¿sí? Entonces, este primer factor unitario me resuelve la cuestión del pasaje temporal de minuto a segundo. ¿Hasta acá bien? Porque ahora viene la parte por ahí un poco más complicada, la que se refiere a las distancias. ¿Sí? Bien. Sí. Excelente, excelente. Dijimos entonces plantear primero un pasaje de milla a metros. Milla lo tenemos en el numerador, entonces en el factor unitario que ubique, milla va a tener que estar en el denominador, ¿sí? La equivalencia la tenemos en el problema, una milla equivale a 1609 metros, entonces vamos a dejar 1609 metros en el numerador y una milla en el denominador, milla se cancela con milla y ahora tenemos a la distancia en unidad de metros, ¿sí? Primer factor unitario para la cuestión de la distancia. Luego vamos a emplear otro factor unitario que nos permita el pasaje de metros a centímetros, ¿sí? Un segundo factor, en el cual yo quiero cancelar los metros, que ahora los tengo en el numerador, por ende voy a construir un factor unitario
donde los metros estén en el denominador y centímetros esté en el numerador. ¿Sí? Por ende, un metro va a ir debajo, 100 centímetros va a ir en el numerador. Metro se cancela con metro. Y ahora, el pasaje último, que es el que también nos da como dato el problema, que es entre centímetro y pulgada. Sé que el tercer factor para esta cuestión sería entonces ubicar un factor unitario con centímetro en el denominador, con pulgada en el numerador, y la equivalencia es esta. O sea, para construir el factor, pongo que 2,54 centímetros equivalen a una pulgada. Por ende, centímetros se me fue con centímetros. En resumen, y todavía no metí nada en la calculadora, esto va a quedar expresado como pulgada, a ver si alguno de estos patrones se ven, pulgada sobre segundos. Profe, se ve algo borroso. De nuevo. Voy a acercar un poquito más. ¿Ahora? Sí, ahora se ve mejor. Bueno, sí, se me debe desenfocar la cámara. Ahí se ve. Sí, debe ser algo con la luz también, ¿no? Alguna cuestión Puede automática. Sí, Porque sí, sí. en algún Tengo lugar que, se ve. tengo que quitar el foco automático de la cámara. Bueno, ahora sí, a resolver estas cuestiones. ¿Sí? ¿Cómo hago para meter todo esto dentro de la calculadora? Lo más ordenadito. Profe, se me había desconectado todo. Karin, no te escucho bien. Se me había desconectado todo y no entendí nada. Estoy mal con el wifi. En algún lugar ¿Llegaste? podría leer esto de nuevo. Factor de conversión o factor unitario está muy bien explicado en el capítulo 1 del Brown. ¿Sí? Con todos los temas de la serie introductoria. Y hay ejercicios resueltos, así que lo vas a ver bien ahí también, para todos. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a resolver esto. Lo que agarramos entonces es todo lo que está en el numerador, es una operación de multiplicación. El orden de los factores no altera el producto, esto se mantiene así tal cual. Entonces, agarren calculadora y acompáñenme un poco, por favor. Vamos a, entonces, multiplicar todo lo que está en el numerador. Pueden abrir un paréntesis, abren un paréntesis en la calculadora, ponen 7.692 por 10 a la menos 2, lo multiplican por 1609, lo multiplican por 100, cierran el paréntesis en la calculadora, símbolo de división, abren un nuevo paréntesis y multiplican 60 por 2.54, es decir, todo lo que está en el denominador, cierran ese paréntesis y el símbolo igual. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Lo repito, si no. Es decir, lo que estamos haciendo de esta forma es multiplicar con todo lo que está dentro del paréntesis del numerador y dividirlo por el múltiplo, por el factor de todo lo que está en el denominador. Profe, o sea Sí. que tendríamos que primero resolver la parte de arriba y a lo último dividir con segundos. Tendrías que, podés hacerlo de dos formas. En la calculadora podés meter todo esto como una ecuación única. Y si no, podemos hacer también lo que vos más o menos me estás proponiendo, que en realidad no es tan así. Podríamos resolver todo el numerador, hagámoslo, 7.692 por 10 a la menos 2, por 1609, por 100. El numerador, a ver, me da este valor, 12.376,4. ¿En qué unidad? Pulgadas. Y si yo resuelvo todo el denominador, sería multiplicar 60
por 2.54. Los otros valores son 1. ¿Sí? Estos dos son 1. Entonces sería multiplicar 2.54 por 60. ¿Se entiende? Sí. Que es igual a 152.4 segundos. Y ahora una última división, que es entre 12.776.4 dividido 152.4, que es igual a 81. Vamos a darle unos cuantos numeritos a esto. 997, 81.20997 pulgadas sobre segundos. ¿Sí? Bien. Antes de preguntarles si entendieron o no, ¿qué les parece en cuanto al tratamiento de las cifras significativas? Este número, así tal cual está escrito, tiene 7 cifras. ¿Cómo? 81,2 habría que poner porque el más chiquito del enunciado, ¿no? ¿No era así? Exacto. Estamos hablando de una división, ¿sí? Esto es un cociente. Ambos datos tienen 3 cifras significativas. Siempre que yo quiero acotar el resultado, en base a las cifras, tengo que ir a ver los datos como están presentados. Ambos están con 3 cifras, ¿sí? 1.00, 13.0, así que como bien dice la compañera, este resultado, para que esté bien, tiene que estar expreso como 81.2, ¿sí? Pulgadas sobre segundo. Yo llegué a ese resultado con esto de la regla de 3. Hermoso, sí. Y no sé si hay tiempo, pero medio me perdí en de qué forma fuiste cancelando. No sé si se puede hacer un pequeño repaso y si no, después volveré a ver. Sí, claro, volvemos a plantear esto un poco. Sí, ¿Cómo fue que fuiste cancelando? Esa parte fue un poco rápida y me perdí un poquito, pero bueno, no sé. Está bien. Bueno, esta idea de la serie de cómo fui manejando las unidades, ¿la entendiste? Ir de milla a metro, a centímetro y luego a pulgada. Eso sí, es lo que vos hiciste lo mismo con la regla de 3. Exactamente, por otro camino. Entonces, claro. Profe, disculpe. ¿Cómo, Facu? Disculpe, profe. Yo me perdí un poco, me mareé, bueno. Sí. En el resultado, igual ahora no puedo ver qué número es porque justo se me puso en la pantalla Brian y no puedo verlo a usted tampoco. Tenés que anclarme. Ahí está. A ver, ok, sí, ahora que te hablé, bien. El resultado, 7.692 por 10 a la menos 2. Ese resultado. ¿De dónde? 7.000. No, 7, acá 7 arriba. puntos, claro, 7, 6, este mismo de acá. Es el cociente de una milla dividido 13 minutos. Esto, por un lado, yo lo resolví. No les quiero quemar la cabeza con esto porque ya bastante, pero podría haberlo dejado no resuelto y podría haber dejado acá escrito una milla y acá escrito 13 minutos y hacer todo el factor unitario igual y luego resolver todo al final. Eso también es posible, ¿sí? Perfecto, sí, era el resultado, eso es lo que quería saber. Bien, entonces sigo brevemente con Erika, a ver si... ¿Y me frenás, Erika? Dale. Bien, voy a ir con las de distancia. Tengo millas en el numerador, ¿sí? Y yo entonces quiero cancelarlas. El pasaje primero era pasar de milla a metro. Entonces, utilicé un factor unitario, ¿sí? Entre milla y metro. La equivalencia ya la teníamos, el problema, ¿sí? 1609 una milla. Entonces, ubiqué a milla en el denominador y a metro en el numerador. ¿Sí? Como la misma unidad está en el numerador y en el denominador, la pude cancelar. Y acá me dejó entonces en primer término metro como la unidad de distancia disponible. Luego, con la misma lógica, utilicé otro factor unitario que me permita cancelar metro del numerador, utilizando un factor en el cual metro esté en el denominador, ¿sí? Entonces, pude cancelar metro con metro, y este factor, como resultante, me dejó centímetro en el numerador como la unidad disponible. Y un último factor, este,
en el cual hice la equivalencia entre pulgada y centímetro, que como yo quiero deshacerme de centímetro, puse centímetro en el denominador, como está en el numerador, pude cancelarla, ¿sí? Y me quedó entonces la unidad de distancia en pulgada, ¿sí? Bueno, para el resto, a ver, es práctica también. Este en particular es el más difícil, el A justo, pero como que está bueno para ver el nivel de dificultad que puede llegar a permitir solucionar. La verdad es que hacer esto con regla de 3 es re trabajoso, y si uno ya entiende la dinámica, es más al toque. ¿Por qué Martín usó solamente para cifras significativas, para sacar las cifras significativas finales, ese 1,00 y ese 13,0? ¿Qué pasa con los otros datos? Una milla, 1609 metros, 2,54, una pulgada. ¿Por qué no los uso con todo lo que vimos hasta ahora para cifras significativas? No, estoy diciendo esto. Ustedes hacen todos los cálculos y mantienen todos los numeritos en la calculadora hasta que llegan al final. Cuando yo obtengo mi resultado final, ese 81,20997, lo tengo que redondear según las cifras significativas de los datos del enunciado, ¿no? Entonces Martín muy bien dijo, bueno, el enunciado tiene 3 cifras significativas, voy a cortar en 81,2. Para buscar esas cifras del enunciado se basó en 1,00 milla y en 13,0 minutos. Lo cual está perfecto. ¿Por qué no usó una milla igual a 1609 metros, 2,54 centímetros igual a una pulgada? Son valores exactos reducidos de una teoría, por así decirlo, mientras que los otros son valores medidos teóricamente en una instancia experimental. Claro, perfecto. Siempre que a mí me dan datos de conversión, una milla equivale a tanto, una pulgada, que eso tiene todos los ceros que nosotros necesitemos y todas las cifras significativas que necesitemos. Sin embargo, como bien dice su compañero, esa milla y esos 13 minutos fueron medidos por un instrumento que tiene 3 cifras significativas. ¿Se entiende? Por eso uso eso y no el resto para llegar a la cantidad de cifras significativas de cómo expreso mi resultado. Si el problema nos hubiera dado los datos con una sola cifra acá en la milla, necesariamente voy a tener que expresar este resultado final en una sola cifra. 81,2. Ah, claro, eso es parte del problema. O sea, nos dan los números para poner las cifras significativas. Exacto. Uno, para poder cerrar bien el resultado del problema, tiene que ir a buscar en qué unidades fueron medidas las cuestiones que te provee. ¿Sí? Tenés que ir a los datos del problema.